En este video, te mostraré todo lo que necesitas saber sobre cómo operar usando líneas de tendencia. Y si te quedas hasta el final, conocerás varias estrategias que puedes utilizar de forma efectiva. En primer lugar, ¿qué son las líneas de tendencia? Es una línea que dibujamos en nuestro gráfico, el cual conecta los máximos y los mínimos oscilantes durante un mercado en tendencia. Aquí tenemos una tendencia bajista, se muestra un impulso, un retroceso, otro impulso, un retroceso, y un impulso. Para una tendencia bajista, el precio estará haciendo máximos más bajos y mínimos más bajos. Dibujamos la línea de tendencia bajista, conectando los máximos oscilantes a lo largo de la parte superior. Ahora, pasemos a una tendencia alcista. Tenemos un impulso, corrección y un impulso. En una tendencia alcista, el precio estará haciendo mínimos más altos y máximos más altos. Dibujamos la línea de tendencia alcista conectando los mínimos oscilantes a lo largo de la parte inferior. ¿Y por qué razón trazamos líneas de tendencia? La primera razón es porque las líneas de tendencia pueden actuar como una forma de soporte o resistencia. En la parte superior, cuando el precio toca la línea a lo largo de ella, esta actúa como resistencia. Mientras que, en la parte inferior, la línea de tendencia actúa como soporte cuando el precio la toca. Algo muy importante es que no debes tomar una operación solo por el simple hecho de que el precio haya tocado una línea de tendencia, ya que siempre hay que esperar la acción del precio en combinación con otros factores, las cuales abordaremos más adelante en este video. La segunda razón se debe a que una ruptura o quiebre de una línea tendencial puede indicar un posible cambio de tendencia. En una tendencia bajista, tenemos la línea tendencial colocada por encima de la tendencia. Cuando el precio rompe esta línea de tendencia, puede indicar un posible cambio de tendencia a una tendencia alcista. Del mismo modo, en este movimiento alcista, tenemos dibujado nuestra línea tendencial, y cuando el precio rompe esta línea, puede indicar un posible cambio de tendencia a una tendencia bajista. Lo que acabo de mostrarte son situaciones ideales, ya que no debes tomar una operación simplemente en estos rechazos o quiebres de líneas de tendencia, pues necesitas analizarlo con otros factores de acción del precio que abordaremos a continuación. 3. Estrategia de líneas de tendencia con acción del precio. Empleamos líneas de tendencia con la acción del precio, de dos maneras claves. La primera es para el comercio de continuación, y la segunda es para el comercio de reversión. Empecemos con la estrategia de continuación empleando líneas de tendencia. Un patrón de continuación es cuando el precio rebota en dirección de la tendencia. Cuando operes líneas de tendencia, debes buscar áreas de alta confluencia. En este ejemplo, el precio tiene máximos más bajos y mínimos más bajos, por lo que operaremos con la tendencia bajista en movimiento. Establecemos nuestra línea de tendencia bajista a través de estos puntos y la estiramos. Este mínimo es un nivel que puede convertirse en una resistencia en caso el precio vuelva a subir. Observamos esta zona de posible confluencia. Una confluencia es una área donde muchos comerciantes tienen el ojo puesto. Tendrías operadores de soportes y resistencia observando esta área para posibles entradas en corto. También tendrías comerciantes de líneas de tendencia observando esta área. Y tendrías comerciantes de velas japonesas observando la misma área. Por último, también tendrías comerciantes de confluencias del precio, lo que significa que hay una mayor probabilidad que diversos comerciantes tomen decisiones en esta área. Cuando el precio comenzara a acercarse, dado que ya tenías identificada esta área, una vez que el precio haya llegado a esta zona, probablemente pienses ingresar inmediatamente una operación en corto. Ten cuidado, no importa cuán buena sea una área, no debes ingresar operaciones a ciegas. Una vez que el precio llegue a esta área, siempre espera la acción del precio. Porque el precio puede continuar su actual camino alcista, pero notamos que el precio tuvo una reacción al área, mediante estas velas de cuerpo pequeño. Ahora, en este punto todavía no hay una posición corta definida, porque una reacción a la zona de confluencia no equivale a una reversión, ya que el precio podría simplemente rebotar o detenerse, para luego continuar su camino al alza. Observa que esta parte es una tendencia alcista en movimiento. Aquí está el truco para ingresar después de un rechazo a la zona de confluencia. Coloca una línea tendencial debajo de la tendencia en movimiento y espera a que se produzca una ruptura de esta línea de tendencia. De este modo, confirmamos que la tendencia alcista menor ha terminado
y que la tendencia bajista más grande puede continuar. Esto es un concepto muy importante que tienes que entender, ya que, aunque su tendencia más grande es una tendencia bajista, su tendencia inmediata es alcista. Y esta tendencia alcista puede continuar, desencadenando un cambio de tendencia más grande. Por eso es tan importante que la tendencia a corto plazo haya terminado, a través del quiebre de su línea, de modo que la tendencia más grande pueda continuar su camino a la baja. Llegado a este punto, tenemos una tendencia bajista tanto en el corto y largo plazo. Con ello, puedes realizar una operación en corto en la ruptura de la tendencia menor, ya que ahora tiene su sesgo direccional confirmado como bajista. Esta misma estructura se puede realizar para tendencias alcistas. Identificamos la tendencia mayor, siendo esta una tendencia alcista. Este máximo es un posible nivel de soporte. Estaremos atentos a esta zona como posible área de confluencia. El precio se acerca a su línea tendencial. Y observamos que el precio reacciona a esta zona a través de este patrón de velas de reversión. Sin embargo, aún no es adecuado ingresar una operación al alza, ya que la tendencia menor es bajista. Y el precio puede que continúe bajando. Así que, tenemos que esperar a que el precio rompa la línea tendencial de corto plazo. Y cuando el precio lo quiebre, tendremos tanto a la tendencia de corto y largo plazo compartiendo el mismo sesgo alcista, siendo esta una oportunidad de compra. Antes de continuar, si deseas que realicemos más videos, dale me gusta al video y activa la campana de notificaciones. Recuerda que puedes descargar gratuitamente todos estos archivos en nuestra página web. Bien, ahora realicemos la estrategia de ruptura de líneas de tendencia y acción del precio. El patrón de ruptura se origina cuando el precio rompe una línea tendencial, provocando que la tendencia cambie de dirección. No debes tomar una posición solo porque el precio haya roto la línea tendencial, ya que eso no garantiza que se produzca un cambio de tendencia. Necesitas de confirmaciones para evitar quiebres falsos. Una de las formas de confirmación es buscando signos de pérdida de impulso antes de la ruptura. Por ejemplo, en este gráfico tenemos una tendencia alcista. Dibujamos la línea tendencial por debajo. Y puedes ver que el precio estaba alcanzando máximos más altos. Sin embargo, en este máximo, la acción del precio alcanzó un máximo más bajo. Esto quiere decir que los compradores no lograron subir el precio, siendo una señal clara de pérdida de impulso. Luego observamos que el precio rompe con fuerza la línea tendencial, lo que confirma aún más el cambio de tendencia, siendo esta una buena oportunidad para vender. En esta tendencia bajista, dibujamos la línea tendencial por arriba, y observamos que el precio realiza mínimos más bajos, pero, aquí realizó un mínimo más alto, indicando que la tendencia bajista está perdiendo impulso. Luego el precio rompe la línea tendencial confirmando aún más el cambio de tendencia, siendo esta una buena oportunidad de compra. Otro análisis que puedes realizar en las rupturas de tendencia es combinarlo con rechazos dobles. En este ejemplo, el precio está en una tendencia alcista, pues el precio está alcanzando máximos más altos. Pero, al observar la última acción del precio, notamos que el precio no logró superar el máximo anterior, formando un patrón de reversión de doble techo, indicando un fuerte rechazo en este nivel. Es una señal clara de pérdida de impulso. A continuación, observamos cómo el precio quiebra la línea tendencial, confirmando aún más el cambio de tendencia, siendo esta una buena oportunidad para tomar posiciones en corto. Para una tendencia bajista, dibujamos la línea tendencial por encima, y observamos que el precio está alcanzando mínimos más bajos. Sin embargo, aquí el precio no logró realizar un mínimo más bajo que el mínimo anterior, formando un patrón de reversión de doble suelo, indicando un fuerte rechazo, siendo una señal clara de pérdida de impulso bajista. Cuando el precio rompe la línea tendencial, confirma aún más el cambio de tendencia, siendo esta una buena oportunidad para tomar posiciones de compra. Lo que acabas de ver son varias estrategias que puedes utilizar empleando las líneas de tendencia de forma efectiva. Así que, si te gustó el video, apóyanos con un pulgar arriba y activa la campana de notificaciones para vernos en el próximo video. ¡Buen trading!